Al tratar con la batalla de los sentidos versus la fe de revelación a la luz del nuevo nacimiento, hemos estado discutiendo en una forma bastante detallada al hombre natural, que está limitado a la información que le llega a través de los 5 sentidos. Él está limitado a lo que puede ver, oír, oler, gustar o tocar. Ahora quiero ir a Gálatas capítulo 1, Gálatas 1, y en el versículo 11 de este capítulo, escuchen esto, Gálatas 1:11. Mas os hago saber, hermanos. Hemos visto estos versículos antes, pero ahora serán más vivos y reales que nunca. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Si hubiera sido según hombre, él tendría que haberlo recibido a través de los 5 sentidos, ¿verdad? Escuchen, versículo 12. Pues yo ni lo recibí, ni lo aprendí de hombre alguno. Bueno, si él no lo recibió, ni lo aprendió de hombre alguno, él no lo obtuvo por medio de sus 5 sentidos. Sin embargo, esta es básicamente la forma en que llega toda la información del conocimiento de los sentidos, por medio de la enseñanza, como ahora. Yo les estoy enseñando. Ustedes están recibiendo la verdad de la palabra de Dios de mis labios por medio de los 5 sentidos. Pero dice, ni lo recibí, ni lo aprendí de hombre alguno, sino por la revelación de concerniente a Jesucristo. Él lo recibió por revelación. Recibió revelación de Dios, proveniente de Dios acerca de Jesucristo. ¡Qué verdad tan magnífica! Quiero que vayan a Jeremías capítulo 17. Y escuchen el versículo 5 aquí. Jeremías 17, estamos tratando aquí con el hombre natural y cómo no puede saber nada de Dios por sus 5 sentidos. Y aquí, en Jeremías capítulo 17, versículo 5, escuchen, así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre, y que pone carne, los 5 sentidos, por su brazo, y su corazón se aparte de Jehová. Será como la retama en el desierto, y no verá cuándo viene el bien, sino que morará en los sequedales. Vean esto, el hombre que camina por los 5 sentidos en vez de por la revelación de Dios o proveniente de Dios, él va a morar en los sequedales, en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Pero el versículo 7 dice, escuchen esto, bendito el varón que confía en Jehová, y cuya confianza es Jehová, cuya confianza es Dios, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuándo viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto. Vean las 2 comparaciones, el que confía en el brazo del hombre, y el que confía en Dios. Vamos a otra escritura. El libro de Proverbios capítulo 3. Proverbios capítulo 3, versículo 5. Fíate de Jehová de todo tu corazón, y apóyate en tu propia prudencia. No te apoyes en tu propia prudencia. Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Versículo 6. Reconócelo en todos tus caminos, y él enderezará tus veredas. ¿Ven las 2 categorías? Una es apoyarse en su propia prudencia, que es andar según los 5 sentidos. La otra es andar según la revelación de la palabra de Dios. Así que usted tiene estos 2 medios de información. Usted puede andar según los 5 sentidos o según la revelación de la palabra de Dios y dejar que sus 5 sentidos sigan lo que dice la palabra de Dios. El hombre natural no puede entrar en el reino espiritual porque las cosas espirituales solo se pueden conocer a través del Espíritu. Así como las cosas en el reino natural solo se pueden conocer a través de los 5 sentidos. Ahora, ¿cuál es el puente? ¿Cuál es el puente que cruza el abismo entre el hombre natural y Dios? Ya que el hombre natural no puede conocer a Dios, ¿cuál es el puente que cruza el abismo entre este hombre natural y Dios? El puente es la fe. Es la fe lo que cruza el abismo. Porque el hombre natural no se puede comunicar con Dios y Dios no puede comunicarse con el hombre natural.
Dios no puede comunicarse con su mente, con sus sentidos o con su razón. Dios es espíritu. Y el hombre natural no puede conocer a Dios porque el espíritu solo puede conocerse a través del espíritu. El hombre natural no tiene espíritu. El hombre natural tiene solo cuerpo y alma, así que no puede conocer a Dios. Pero él sabe que hay algo detrás. Él sabe que hay algo detrás del universo que lo hace funcionar, algo que está ocurriendo. Así que trata de adivinar una y otra vez. Trata de adivinar. Podría dejar de adivinar. Porque él no puede conocer a Dios. Dios es espíritu. El hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Él podría dejar de adivinar. Las cosas del espíritu deben discernirse espiritualmente, así como las cosas en el mundo natural se conocen a través de los 5 sentidos. Ahora, este hombre natural no puede conocer a Dios, así que ¿cuál es el puente? El puente que cruza el abismo entre el hombre natural y Dios es la fe. Y no puede ser mi fe, porque el hombre natural no tiene fe. Así que no podría ser mi fe, tiene que ser algo más. La fe es el único puente que puede cruzar el abismo entre el hombre natural, el hombre de los sentidos y Dios. Los 5 sentidos simplemente indican los efectos. Los 5 sentidos son el aparato registrador, pero los 5 sentidos no pueden captar la realidad que está detrás. No pueden captar la realidad que está detrás. Por ejemplo, los 5 sentidos pueden ver los efectos del amor, pero a través de los 5 sentidos no se puede conocer este amor y analizarlo. Usted no puede tomar un tubo de ensayo lleno de amor y llevarlo a un laboratorio y ponerlo sobre un mechero y obtener amor ardiente. Quizás usted pueda arder de amor, pero no puede poner el amor en un tubo de ensayo porque es una de las realidades eternas, una de las verdades eternas. Las cosas más grandes en la vida, como el amor, como Dios, como la luz, todas estas grandes cosas, las más grandes de las grandes, el hombre no puede saber nada sobre ellas en un laboratorio. Él solo puede registrar los efectos de las mismas. Eso es todo. Ya que es la fe lo que cruza el abismo entre el hombre natural y Dios, ¿cómo es que este hombre natural, que no tiene fe, cómo recibe la fe para poder cruzar ese abismo? Bueno, vamos a ver en Romanos capítulo 10, versículo 17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. La fe viene al hombre natural por el oír. Ahora, escuchen esto. El hombre de cuerpo y alma, ¿puede oír? Claro que puede oír, tiene oídos. Este hombre natural de la carne, el hombre carnal, tiene 5 sentidos. Uno de los 5 sentidos es el oído. Él puede oír. ¿Tiene el hombre libre albedrío? Ciertamente que lo tiene. ¿Tiene una mente? La tiene. ¿Puede creer? Sí, él puede, si quiere. Muy bien. Ahora, ¿cómo recibe fe este hombre de cuerpo y alma? Bueno, Romanos 10, 17 lo dice más claro que el agua. Dice, la fe es por el oír. El oír. Oír. Y esta palabra oír, que se usa en Romanos 10, 17, no significa que entre por un oído y salga por el otro. Esa palabra oír no significa que pase de largo. Hay varias palabras para oír que se usan en la Biblia. La que se usa aquí no significa que usted oye y que lo que usted oye pase de largo. La palabra que se usa aquí significa que usted oye al punto de creer. Usted la oye, la trabaja en su mente y usted cree lo que oye. Esa es la palabra en Romanos 10, 17. Así que la fe viene al hombre natural por el oír. ¿Oír qué? ¿Lo que dice Juan Brinquito? ¿O Enrique Boloco? ¿O María Mágica? ¿Lo que dicen Selecciones, Cosas, Vanidades, Bravo, Playboy y el resto de ellos? No. La fe no viene de esa forma. Dice que la fe viene por oír una cosa. ¿Qué? La palabra de Dios. Si no es la palabra de Dios, usted puede actuar como si tuviera fe, pero no la tiene, porque la palabra dice la fe. La fe viene al hombre natural de cuerpo y alma por el oír una cosa, la palabra de Dios. Por oírla. Muy bien. Así que él oye la palabra. ¿Tiene él la capacidad de creer? Ciertamente que la tiene.
tiene la capacidad de creer lo que oye cuando él oye la palabra. Y es así como el hombre de cuerpo y alma obtiene la fe. Esa fe es el puente que cruza el abismo entre el hombre natural y Dios. Ahora, ¿cómo obtiene fe este hombre? Creyendo. Estas palabras fe y creencia ciertamente han sido arruinadas, no solamente en la traducción de Reina Valera, sino también en todas las otras traducciones que hemos leído. Y es muy sencillo, muy fácil de entender. La palabra para fe es la palabra griega pistis. Esta es la palabra para fe. Pero hay solo una palabra usada en la Biblia, que es la palabra pistis. Pistis, que significa tanto fe como convicción creyente o creencia. Esta palabra es fe o creencia. Y esto realmente nos ha confundido porque la fe es un asunto interno. La fe es un asunto interno, mientras que la creencia o el creer no es un asunto interno. La creencia, el creer, es un asunto de la mente humana. Es algo que el hombre natural de cuerpo y alma puede hacer. Él puede tener creencia, él puede creer, pero el hombre natural de cuerpo y alma no tiene fe. Así que han confundido la Biblia entera, de veras, en cuanto a esta palabra pistis. A veces la entienden como fe, cuando debería ser creencia. Y otras veces piensan que es creencia, cuando debería ser fe. Les voy a mostrar lo que la palabra dice acerca de esto, cuán simple es, cuán exacto es, y luego usted puede leerlo por sí mismo, y usted decida, cuando lo lea, si es fe. Una cosa espiritual, porque la fe es un asunto interno, siempre es algo espiritual, o si es creencia. Usted decida. En Gálatas, capítulo 3. Gálatas, capítulo 3. Gálatas 3, versículo 22. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo, el texto dice la fe de Jesucristo, para que la promesa que es por la fe de Jesucristo fuese dada a los creyentes. Ahora leamos este versículo otra vez y veamos lo que dice. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe de Jesucristo, ¿qué fe? La fe de Jesucristo. El hombre natural de cuerpo y alma, el hombre no salvo, no tiene fe. Yo sé lo que dice la gente, todos tienen fe. Eso es una tontería, pura basura, no la tienen. La fe es espiritual, un asunto interno, y el hombre natural no tiene fe. Escuche, la fe de Jesucristo fuese dada a los creyentes. ¿Puede creer el hombre de cuerpo y alma? Definitivamente. Pero escuchen el versículo 23. Pero antes que viniese la fe, entonces debe haber habido una época en que no había fe. Así es, dice, pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley. Esto nos lo dice palabra por palabra. Antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. ¿Cuándo? Después de la ley. Versículo 24. De manera que la ley ha sido nuestro ayo es preceptor o guardián, de manera que la ley ha sido nuestro preceptor o guardián hasta Cristo. Para llevarnos, no está en el texto griego crítico. Táchenos de sus Biblias, pase picadillo toda la palabra. No tiene nada que ver con esto. La ley ha sido nuestro preceptor o guardián hasta, la palabra que se traduce a, esta misma palabra griega que se traduce hasta en otros lugares, y así debe traducirse aquí. La ley ha sido nuestro preceptor o guardián hasta Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. ¿La fe de quién? Bueno, no puede ser del hombre natural, de cuerpo y alma. Él no tiene fe. Pero por lo que leemos en el versículo 22, es la fe de Jesucristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Versículo 25. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Ya no estamos bajo preceptor o guardián, pero a veces la gente actúa como si lo estuviera. Todavía están bajo la ley. La gente se nos acerca siempre y quiere meternos bajo alguna ley. Que debemos comer ancas de rana los jueves, o panqueques todas las mañanas para desayuno, o que tenemos que arrodillarnos para orar, o que debemos hacer esto o aquello. ¡Escuchen! Lo voy a leer de nuevo. Yo no escribí el libro, y yo no logré su redención. Yo no traje la fe para que ustedes la pudieran tener, sino que por la gracia de Dios está disponible para ustedes hoy en día.
pero según el libro de reglamentos de Dios, no según lo que puedan decir los hombres y las mujeres, sino según lo que dice la palabra. Escuchen, pero venid de la fe. Ya no estamos bajo ayo o preceptor. Bueno, alabado sea, Señor, alabado sea. Yo creo ese versículo. Sí, Señor, venid de la fe, después que ha venido la fe, ya no estoy bajo la ley. Entonces, pues, ¿por qué quiero actuar como si aún no estuviera? No quiero. La palabra dice que ya no estoy bajo la ley, y si ya no estoy bajo la ley, entonces no estoy bajo la ley. ¿Por qué? Porque Cristo fue el fin de la ley, y Jesucristo trajo la fe. La fe vino por Jesucristo. Eso es lo que dice. Permítanme hacerles una pregunta. Si la fe vino con Jesucristo, ¿había fe en el Antiguo Testamento? No, en absoluto. Vino con Jesucristo. ¿Había fe en los Evangelios? No. No puede haber habido, porque Jesucristo vino para hacer disponible la fe, y no podía estar disponible sino hasta que Él la hizo disponible. Y no estaba disponible sino hasta el día de Pentecostés. Si una persona pudiera haber tenido la fe espiritual antes que fuera disponible, entonces todos pudieran haber tenido la fe espiritual antes que fuese disponible, y eso es imposible. Es imposible. Nadie, absolutamente nadie, pudo tener fe antes que fuese disponible. Y la palabra de Dios dice que no estaba disponible sino hasta que Jesús la trajo. Y Jesús no la trajo cuando nació en Belén, no la trajo cuando murió en la cruz, la trajo cuando todo estuvo cumplido. Vino por primera vez en el día de Pentecostés. Así que no hay fe en los Evangelios, no hay fe en el Antiguo Testamento. Yo sé lo que van a decir, pero siempre he leído esa palabra. No importa si la ha leído o no, eso no cambia la palabra de Dios, no es otra cosa sino traducciones erróneas, nada más. ¿Cuántas veces piensa usted que la palabra fe aparece en el Antiguo Testamento? Exactamente, ¿cuántas veces piensa usted que se usa? Le apuesto a que usted piensa que se usa cientos de veces, ¿verdad? Bueno, le diré cuántas veces aparece. Aún la versión Reina Valera solo aparece 3 veces en el Antiguo Testamento, en la versión Reina Valera. En Números, Isaías y Habacuc. Se puede ver esto en la concordancia. Y si se lee en el contexto, se ve que no significa fe, significa fidelidad, constancia o testimonio. Hay mucha diferencia entre ser fiel o constante y tener fe. ¿Saben por qué la mayoría de la gente piensa que hay fe en el Antiguo Testamento? Debido a un solo capítulo en la Biblia. Hebreos capítulo 11. ¿Recuerdan? Por la fe Noé, por la fe Abraham, por la fe Isaac, por la fe Jacob, por la fe Sara. Todas esas palabras son por la fe. Sin embargo, si uno lo lee en el Antiguo Testamento, no dice que Abraham tuvo fe. ¿Saben lo que dice? Abraham le creyó a Dios. Isaac le creyó a Dios. Jacob le creyó a Dios. Eso es lo que dice cada lugar en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque no había fe. Estos hombres tenían cuerpo y alma, podían creer, tenían una mente, podían oír la palabra, podían ver los 10 mandamientos y creer lo que vieron, y luego Dios podía contarles eso por justicia. Por eso a través de todo el Antiguo Testamento dice que le creyeron a Dios, y les fue contado por justicia. Él los consideró justos. ¿Qué cosa, no? Ahora pueden ver algunas cosas que no solamente estaban un poco nebulosas, sino que estaban totalmente oscuras. Pero ahora hay luz, cuando uno se da cuenta de que la fe vino con Jesucristo. Ahora bien, hay una variedad de diferentes tipos de fe o creencia en la Biblia, y quiero llevarles a la palabra y mostrarles algunas de estas. En Mateo, capítulo 8, Mateo 8, en el versículo 10, cada vez que la palabra fe aparece en el Antiguo Testamento, o en los Evangelios, en la versión Reina Valera, o en cualquier otra versión, siempre debe traducirse creencia o creer, a menos que se refiera a aquello que vino después del día de Pentecostés. El capítulo 8 de Mateo, y en el versículo 10, al oírlo Jesús se maravilló, y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. La palabra fe es antes del día de Pentecostés. Es la palabra pistis. Esa palabra pistis que les mostré y que podría traducirse fe o creencia. Pero, ¿por qué debe traducirse creencia aquí? Porque la fe aún no había venido
Y si la fe aún no había venido, entonces tiene que ser, ¿qué? Creencia. Y eso es exactamente lo que es. Ahora les voy a mostrar otro ejemplo en los Evangelios. Marcos capítulo 2. Escuchen, versículo 5. Marcos 2:5. Al ver Jesús la fe de ellos. Él no vio su fe, pues la fe aún no había venido. Entonces, ¿qué fue lo que vio? La palabra en el texto griego es pistis. Pistis. Y debería haberse traducido al ver Jesús la creencia de ellos, al ver que creían, no solo el paralítico, sino él más los 4 que le cargaban. Al ver la creencia de ellos, y eso incluye la creencia de 5 personas. Dijo el paralítico, toma tu lecho y sal de aquí, tus pecados te son perdonados. Toma tu lecho y anda. Debido a su creencia, esto es creencia, es acción. Está por todo el Antiguo Testamento y los Evangelios. Oyeron la palabra, o tenían la palabra, tenían una mente, podían creer, pero no tenían fe, porque la fe es un asunto espiritual. Por eso, en el Antiguo Testamento dice que Dios los consideró justos. Cerró sus ojos frente a sus pecados. Los consideró justos. Pero en las epístolas eclesiásticas, Dios nos otorga la justicia. Nos la da. Dice en las epístolas eclesiásticas que Él nos limpia de todo pecado, pero no los limpió en el Antiguo Testamento. Solo los consideró justos. Es como un recipiente de basura. El recipiente de basura estaba lleno de basura, y Dios simplemente le puso la tapa y cerró los ojos y dijo, no veo nada, no veo nada. Eso es el Antiguo Testamento. Y la palabra dice que Él cubrió sus pecados. Pero en las epístolas del Nuevo Testamento, no dice que Dios cubrió nuestros pecados, gracias a Dios, dice que Él nos limpia de todo pecado. Es un asunto interno, una obra interior. ¿Por qué? Por una cosa que vino, y eso es la fe. La fe. Por eso, en el Antiguo Testamento y en los Evangelios, cada vez que se lee la palabra fe, tiene que ser creencia, siempre, porque es la palabra pistis que significa justamente eso. Ahora en Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3, escuchen esto. Romanos 3, versículo 22. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Nuevamente el texto dice de. La justicia de Dios por medio de la fe de Jesucristo. La justicia de Dios es por medio de Jesucristo. Esta justicia que yo tengo es por medio de la fe de Jesucristo. ¿Por qué? Porque el primer tipo de creencia o pistis en acción se encuentra en el Antiguo Testamento y en los Evangelios. En Romanos estamos tratando con la fe de Jesucristo. Esta es la segunda forma en que se traduce la palabra pistis, la cual es fe. El versículo 22. La justicia de Dios por medio de la fe de Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. No hay diferencia. Alabado sea el Señor. La fe de Jesucristo para todos los que creen. ¿Puede creer el hombre de cuerpo y alma? Por supuesto. Él oye la palabra de Dios. Él la oye. La fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Él oye la palabra y cree lo que oye. Y cuando cree, ¿qué recibe? Dice, la fe de Jesucristo. ¡Caramba! ¡Qué cosa, ¿no? La fe de Jesucristo. ¿Cuánta fe es eso? Bueno, es toda la fe que usted va a recibir. Y sin embargo, oigo a los predicadores que les hablan a los cristianos todo el tiempo y dicen, bueno, si tuvieras más fe, Dios te sanaría. O si tuvieras más fe, recibirías esto o aquello. ¿Cómo van a conseguir más fe cuando la palabra dice que la fe de Jesucristo es para todos los que creen? ¡No es magnífico eso! Ahora miren en Romanos. Romanos capítulo 12. Romanos 12, en el versículo 3. Escuchen esto. Esto es fantástico. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros que no tenga más alto concepto que el que debe tener, sino que piense con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió. ¿Quién la repartió? Dios la repartió. Que Dios repartió a cada uno. ¿Cuál es la medida de fe que Él reparte a cada hombre cuando cree? La palabra dice que es la fe de Jesucristo. Esta es la fe de Jesucristo que se reparte a cada hombre cuando cree. Por eso es que cada cristiano renacido tiene la fe de Jesucristo, que es el poder de Dios. ¡Qué magnífica verdad es esta!